La belleza es muy superior al genio, no necesita explicación. Dramaturgo, novelista, poeta y ensayista irlandés, portavoz del esteticismo, conocido popularmente por su única novela, El retrato de Dorian Gray, y por las obras de teatro, El abanico de Lady Windermere, La importancia de llamarse Ernesto, cuentos como El fantasma de Canterville y El príncipe feliz. Estamos hablando de Oscar Wilde, y aquí en la sección de autores clásicos detrás del micrófono te contaremos su vida y obra. Oscar Wilde fue un escritor británico, hijo del cirujano William Wills Wilde y de la escritora Joanna Elgee. Nació en Dublín en el año de 1854 y falleció en París en el año de 1900. Wilde siempre hizo gala de un carácter excéntrico. Llevaba el pelo largo y vestía pantalones de montar de terciopelo. Su habitación estaba repleta de objetos de arte y elementos decorativos, como girasoles, plumas de pavo real y porcelanas chinas. Sus actitudes y modales fueron repetidamente ridiculizados en la publicación satírica Punch y en la ópera cómica de Gilbert y Sullivan, Paciencia. ¿Sabías que el primer amor de Oscar Wilde fue Florence Balcombe, que finalmente se comprometió con Bram Stoker, autor de Drácula? Cuando Wilde se enteró del enlace, le anunció su intención de abandonar Irlanda. Salió del país en 1878 y solamente regresó en 2 ocasiones. Por ello, se estableció en Londres y en 1884 contrajo matrimonio con una mujer irlandesa muy rica, Constance Loyal, con la que tuvo 2 hijos, Cyril y Vivian. Desde entonces, se dedicó exclusivamente a la literatura. A consecuencia del escándalo por el proceso que sufrió, fue obligado a renunciar a la patria potestad de sus hijos. Entre sus primeras obras aparecen 2 colecciones de historias fantásticas escritas para sus hijos: El príncipe feliz, 1888, Narraciones policíacas, 1889, y La casa de las granadas, 1892, y un conjunto de cuentos breves, entre ellos El gigante egoísta, El ruiseñor y la rosa, El niño estrella, El crimen de Lord Arthur Savile, entre otros. También ya era conocido en la sociedad por sus comedias de teatro, en las que destacan El abanico de Lady Windermere y Salomé. No obstante, El retrato de Dorian Gray no solo destaca por ser la única novela que escribió, sino también por su trabajo más perdurable. Oscar Wilde fue la celebridad extravagante e ingeniosa de la época. En sus obras utilizaba la provocación y tocaba temas prohibidos para la sociedad. Se destacó por su particular forma de vestir y por su inteligencia a la hora de mantener conversaciones. Posteriormente inició la creación de su única y gran novela, El retrato de Dorian Gray, novela que le cambió la vida. Ahí mostró su lado más sensible y esta historia le dio fama y reconocimiento, por lo que lo recordamos hoy en día en Tras el micrófono. Fue escrita en 1890 y narra la obsesión de Basil Hallward por la belleza física del joven Dorian Gray. Wilde quiso hacer de su vida una auténtica obra de arte, fiel a los planteamientos del esteticismo finisecular y recogiendo la sensibilidad finamente decadentista de los prerrafaelistas. Logró así centrar la atención en su carácter extravagante y provocador, en el ingenio de sus conversaciones y en una amoralidad de la que hizo bandera en el conocido episodio final de su proceso y encarcelamiento por homosexualidad. En 1895, en la cima de su carrera, se convirtió en la figura central del más sonado proceso judicial del siglo. Wilde, que había mantenido una íntima amistad con Lord Alfred Douglas, fue acusado por el padre de este, el marqués de Queenberry, de sodomía. Así fue como la sociedad lo castigó. Era evidente que Oscar Wilde sostenía una relación homosexual y que su única novela lo confirmaba. Esta situación lo llevó a la cárcel durante 2 años. Se le declaró culpable en el juicio.
celebrado en mayo de 1895, y condenado a 2 años de trabajos forzados, acusado de sodomía y grave indecencia. Salió de prisión arruinado de manera material y espiritual. En la cárcel escribió De Profundis, 1895, una extensa carta de arrepentimiento por su pasado estilo de vida. Algunos críticos la han considerado una obra extremadamente reveladora, otros, en cambio, una explosión sentimental muy poco sincera. La balada de la cárcel de Reading, 1898, escrito en Berneval, Francia, muy poco después de salir de prisión y publicado anónimamente en Inglaterra, es uno de sus poemas más poderosos. En él expone la dureza de la vida en la cárcel y la desesperación de los presos. ¿Se imaginan poseer un cuadro que envejeciera y mostrara sus pecados, mientras que usted, inmortal, vaga eternamente joven y corrupto por el mundo? Esta pregunta fue formulada por Oscar Wilde en su única novela, El retrato de Dorian Gray. Cuentan los investigadores que Wilde se pasó años tocando el texto, añadiendo capítulos y buscando que fuera todo lo que deseaba que fuese. Pero eso no evitó que la amargura del propio Wilde se mezclara con la tinta de sus palabras y lo encumbrase como uno de los grandes genios de la literatura universal. El retrato de Dorian Gray es la única novela escrita por el autor irlandés, quien tuvo una prolífica obra como dramaturgo y cuentista. Esta es la novela filosófica que representa la obsesión sobre el poder de la juventud y la belleza. El retrato de Dorian Gray representa una tensión entre la moral y el hedonismo, pero esta no es la única cuestión, ni se presenta aisladamente. Las nociones esteticistas de Oscar Wilde son expuestas en la novela y constituyen un pivote en la construcción e interpretación del texto. Es una de esas magníficas novelas sobre la degradación humana que a uno jamás le gustaría abandonar, porque, aunque trata sobre la bondad y la maldad de cada uno de nosotros, al final es también una historia bien narrada por un gran escritor, Oscar Wilde. El propio Wilde reconoce por boca de sus personajes que a menudo los diálogos y las intervenciones de personajes, como Henry, se sustentan en los epigramas, pero su prosa es rica, florida, con delicadas descripciones que nos conducen a finales del siglo XIX. Puedes ver cientos de fotos sobre Londres de esa época, pero pocas o ninguna te transmitirá lo mismo que te transmite Oscar Wilde con sus descripciones, es decir, sentimientos. Desde el falso esplendor hasta la auténtica decadencia, recorremos cada paraje de un mundo a punto de morir, más allá de su inmortalización en el arte del autor irlandés. A medida que pasamos las páginas de esta historia, que sin duda escandalizaría a muchos en su época, nos encontramos con un profundo análisis del alma humana, de lo que hacemos con nuestros pecados, de cómo nos mentimos a nosotros mismos y sobre todo de cómo el arte puede robar una parte de nuestra alma. Puede que estos aspectos no parezcan vinculantes, pero coinciden con la historia del atormentado Dorian Gray y de su terrible caída. Pese a que muchos consideran el retrato de Dorian Gray como una novela de misterio o terror gótico, también alberga una exhaustiva reflexión filosófica sobre la naturaleza humana, la sociedad y el arte. A los humanos los disecciona hasta mostrar su alma, a la sociedad la dibuja como hipócrita y machista, y el arte se expone como un poder primigenio capaz de mostrar la naturaleza de cada uno de nosotros. A lo largo de sus capítulos hay hermosos pasajes, como esa reflexión sobre cómo Sibylla Vane ha supuesto más al mundo muriendo como sus personajes que viviendo su vida como actriz, o partes en las que nos deja vislumbrar, aunque nunca nos muestran, los pecados de Gray. Cuando los niños estudian qué es la descripción, a veces a esta se la define como pintar con palabras, y en la novela de Wilde se pintan con palabras el alma humana. Dorian Gray es un personaje rico en matices
con el que todos empatizamos y sentimos incluso lástima, porque por mucho que se transforme en un ser vil y decadente, Dorian se queda prisionero de la suerte que le acompaña por su hermosura. Nadie creerá sus pecados, ni siquiera los crímenes que haya cometido. Al final se produce la gran paradoja cuando Dorian Gray intenta librarse de ese mal que es su cuadro. Solo cuando se redime, el destino se pone en su contra. Mientras hacía el mal, la providencia le salvaguardaba. Ahora que decide ser bueno, pagará por sus pecados pasados. Y ahí la gran ironía de la diosa Fortuna. ¿Acaso el mal podría haberle traído más fortuna a Dorian que el bien? Wilde toca así el tema del pacto diabólico, aunque Mefistófeles jamás haga acto de aparición, y habla también sobre la corrupción del ser humano, dos de los temas fundamentales de la historia de la novela. Puede que llevados por el influjo de la propia novela y su premisa, muchos pensemos que el propio Oscar Wilde dejó gran parte de su impronta en esta novela que bebe de los mejores autores de la literatura. El retrato de Dorian Gray supuso una gran controversia para su época, debido a la relación de Basil con Dorian. Irónicamente, los actos de maldad de Dorian, salvo en el caso de Sibylla Vane, pocas veces son descritos en el libro, presentando un lapsus entre los capítulos en el que nuestro protagonista se sume en su propio lado oscuro, obsesionado con el lujo, las piedras preciosas y el pasado escandaloso de otros personajes a los que ha conocido a través de un libro. La novela fue castigada y poco aclamada en su tiempo, pues era considerada como nauseabunda, ya que se evidenciaba que sus protagonistas hombres, aunque en la novela nunca se escribió literalmente, tenían una relación homosexual. Wilde tuvo que autocensurarse y omitir párrafos románticos de los personajes. Al salir de la cárcel, pasó sus últimos días en París, y los rumores decían que su muerte fue provocada por una infección, meningitis. Sus últimas palabras las dijo en un hotel: "Estoy muriendo por encima de mis posibilidades". Puede que el lector imagine sus propios pecados en la vida, o aquellos que querría cometer bajo los actos de Dorian, y de ahí la controversia. Quizás la visión del mal parte de uno mismo, ¿y quién está dispuesto a verlo como si fuera esa pintura que contempla el propio Gray? El retrato de Dorian Gray es una de esas novelas que uno debe leer con cierto temor por si jamás logra escapar de las palabras de Wilde, y éstas se transforman en un augurio de aquello en lo que nos convertiremos. Quizás es una de esas novelas que más vale ser leída y vivida que guardada en el silencio de nuestra estantería y nuestra alma. Oscar Wilde, su vida y obra, te la presentamos en nuestra sección Los autores clásicos y sus obras detrás del micrófono. Te invitamos a un próximo programa donde viajaremos al pasado a reencontrarnos con otra historia interesante. Soy Miriam Rodríguez. Hasta la próxima.